En exclusiva para Líderes, entrevistamos a Sergio Bernstein, presidente de la consultora que lleva su nombre y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte. ¿Cuáles son las expectativas frente a estas elecciones y qué análisis hace de los personajes del oficialismo y la oposición, el escenario económico post-elecciones y su visión del contexto nacional e internacional? Un reportaje clave para entender la política. Sergio Bernstein, en Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Hola, Taos. Llegó Taos, tu próximo SUV. Volkswagen. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Sergio Bernstein, director de Bernstein y fundador de tu consultora. Gracias por recibirnos acá desde el Alvear Palace Hotel para este reportaje de Líderes. Un placer. Este es un momento crítico para la Argentina, que puede marcar escenarios totalmente diferentes. ¿Cómo lees lo que puede pasar en las próximas elecciones, teniendo en cuenta la reticencia de la gente de responder ante las encuestas? El escenario postelectoral tiene alguna certidumbre y preguntas que no podemos contestar por ahora. La certidumbre es que Argentina se encamina a un acuerdo con el Fondo Monetario. No vamos a defaultear porque eso significaría realmente un shock negativo que el gobierno no está dispuesto a dar. Hasta ahora, tanto Cristina como Alberto han repetido esto varias veces y esto implica que de acá a marzo va a haber un acuerdo. Puede ser un acuerdo subóptimo o puede ser un buen acuerdo. En cualquier caso, Argentina va a una corrección fiscal. También, o sea, a una reducción del déficit. Eso implica trabajar en tarifas, seguramente va a haber debates impositivos. Hay otro elemento muy importante y es que hay un atraso en el tipo de cambio. Esto no puede mantenerse eternamente, sí, sobre todo en el contexto... Alta inflación, más de un 50% si comparamos 12 meses y encima un atraso en el tipo de cambio. Con lo cual va a haber más inflación, luego que se corrija ese atraso. Así que ahí va a haber otro shock que obviamente hay que ver cómo absorbe la sociedad argentina. Eso es un espacio de certidumbre. La incertidumbre tiene que ver con el resultado de las elecciones y cómo el gobierno procesa los cambios en el peso relativo de cada uno de los actores, que ya es evidente ahora y que seguramente se podrá modificar un poco de acá a las elecciones en función del resultado. En castellano, si gana el Frente de Todos, aunque sea por poquito, me parece que el presidente va a tener un margen de maniobra parcialmente mayor. Si encima pierde, creo que el liderazgo de Alberto Fernández va a estar muy condicionado, más aún de lo que está hoy. Eso implica que otros actores de la coalición probablemente tengan más posibilidades de influir. El cristianismo duro, veremos qué rol tienen los gobernadores, veremos qué rol tiene Sergio Massa. Hay otros actores importantes de la constelación Frente de Todos, sindicalistas, movimientos sociales, que también buscarán seguramente aprovechar un lugar. Ahora, la pregunta es qué hace la oposición, porque acá se plantea una incógnita que es significativa. El gobierno está proponiendo un acuerdo a la oposición en el contexto de justamente este programa del fondo, que va a tener que tener un respaldo en el Parlamento. Pero la pregunta es si el gobierno logra que la oposición acompañe o si la oposición tiene una postura más confrontativa. La verdad que ahora, no sabemos, ¿no?
por lo que escuchamos de los candidatos, no se ven propuestas sólidas. Tampoco sé si es que falta un empuje mayor desde la comunicación, si es que el tema del COVID de alguna manera tapa otro tipo de información, o lo que sucedió con el Olivos Gate, por ejemplo, que hoy ocupa primera plana en todos los medios. Te propongo un argumento alternativo, complementario a eso. Yo creo que lo que vos planteás seguro tuvo que ver. Pero las elecciones son el 14 de noviembre. Lo que tenemos el 12 de septiembre son las primarias. Las PASO. Las famosas PASO, donde no se dirime el balance de poder. Si las campañas tienen cosas para decir, las tienen que guardar. Algunos creen que no tienen cosas para decir y que la campaña va a ser así de mala todo el tiempo. Porque hay mucha apatía por parte de la sociedad, ¿no? No se ve, y de hecho esto también ha pasado en otros países, ¿no? Es como si no hay gran cantidad de gente que va a votar, que tiene el estímulo de manifestar su posición política, tal vez por descreer que pueda generar algún cambio. Bueno, hemos tenido un número de participantes en el proceso electoral significativo en los Estados Unidos, pero flexibilizaron el mecanismo del voto, con el voto anticipado, el voto por correo y demás, pero hubo un número récord de gente votando. Tal vez por el fenómeno Trump y la controversia que eso generaba, pero ahí hubo más gente. En las elecciones en otros países, es cierto, hemos tenido baja participación, por ejemplo, en Chile. Y mirando las elecciones provinciales, ya tenemos unas cuantas, se votó en Corrientes hace poquito, en Misiones, en Salta y en Jujuy. En todos los casos hubo un número más bajo que en el promedio anterior que estaba vigente en elecciones parecidas, ¿no? Cuando se votaba gobernador, por ejemplo, en Corrientes, o elecciones provinciales en el resto. Quiere decir que puede haber dos elementos que no sabemos cuáles son. O bien la gente no está yendo a votar porque no se siente representada por la oferta, o hay miedo por la pandemia. El contagio también. Como no sabemos qué es, hay que ser prudente en el diagnóstico, ¿no? ¿Crees que el resultado positivo que tuvo la UCR pueda replicarse a nivel nacional, y en qué lugares crees que pueda tener mayor representatividad? Hay algunos distritos donde los gobernadores están muy fuertes. Lo hemos visto en Misiones, lo hemos visto en Salta, también en Jujuy. Seguramente veremos elecciones similares a las de Corrientes en Santiago del Estero, donde también se elige gobernador, porque ellos tienen un calendario distinto por intervenciones federales que hubo a comienzos del siglo, ¿no? Y en el caso particular de Mendoza, por ejemplo, seguramente también va a haber un resultado muy fuerte. Ahí no hay reelección, es una elección de mitad de mandato, pero la UCR está bastante fuerte en ese distrito. Luego hay gobernadores peronistas que van a hacer buenas elecciones. Hay distritos provinciales donde hay más desgaste. Yo no generalizaría, no tiene que ver con la UCR. Por ejemplo, en Córdoba, Schiaretti tiene muy buenos números y presenta una lista propia ahora para el Senado Nacional y también para la Cámara de Diputados, distinta del kirchnerismo. Así que yo creo que hay algunos fenómenos provinciales que no se pueden extrapolar a nivel nacional, pero sí creo que la UCR ha demostrado algo muy importante, y es vocación de participar en la discusión política nacional, capacidad de refrendar administraciones provinciales con muy buenos números y liderazgos locales con proyección, ¿no? Morales tiene proyección nacional, Alfredo Cornejo la tuvo como presidente del partido, veremos qué pasa ahora en el 2023, Rodi Suárez pretende también llegar a tener participación a nivel nacional. Yo creo que eso pone a la Unión Cívica Radical de vuelta como un partido ya no menor en la coalición opositora, sino con pretensión de un protagonismo más significativo. ¿Qué escenario vislumbrás si gana la oposición o si pierde? Porque la preocupación es que gane o pierda uno u otro. El escenario para la Argentina es absolutamente crítico y casi imposible de remontar para los próximos 5 años. Matices a ese diagnóstico, ¿no? Tenés una recuperación de las acciones argentinas, que estaban muy bajas y en los últimos meses, últimas semanas, días, experimentaron un repunte significativo. ¿Por qué? Edenor, la acción, por ejemplo, tuvo un crecimiento importantísimo. Tanto en New York, los ADR, como aquí en la bolsa local. ¿Por qué pasa eso? Bueno,
porque había una sobreexageración de diagnóstico negativo respecto a la Argentina hasta hace poquito. Muchos inversores pensaban que la Argentina iba a seguir el camino de Venezuela. Bueno, eso yo siempre pensé que era un error de diagnóstico y ahora creo que se confirma con una elección que luce pareja. No sé quién va a ganar, pero claramente el escenario más probable es que no haya mucha distancia entre las dos coaliciones, gane quien gane. Eso es importante. El sistema político argentino se encamina hacia la confirmación de que hay dos coaliciones fuertes. Por supuesto, hay otras fuerzas que están intentando colarse, pero claramente el 80% del electorado se va a orientar a alguna de las dos coaliciones. La diferencia entre ellas no es significativa, eso implica un equilibrio de poder, alternancia posible y, digamos, a lo largo del tiempo, en principio, uno ve bastante equilibrio. Bueno, o sea que sos más positivo mucho más. En tu expectativa de... Sumale a eso un acuerdo con el fondo, que por ahí es imperfecto, pero te va a dar algo más de certidumbre de la que tenés hoy. Hoy no y va a tenés generar una mayor confianza para atraer inversiones que hoy son necesarias. Idealmente va a pasar eso, vamos a ver si pasa, pero por lo menos tenés algo más de certidumbre que la que tenés hasta ahora, ¿no? Ahora, ¿no crees, por ejemplo, que de perder el gobierno, las políticas se endurecerían aún más? ¿O de ganar se endurecerían aún más y el acuerdo del fondo, por ejemplo, pudiera estar en riesgo? No veo una alta probabilidad de que Argentina se encamine a una ruptura, a un default con el fondo y con el Club de París. No veo eso como algo que le convenga al gobierno. No dudo que haya segmentos radicalizados dentro de la coalición de gobierno que tal vez les gustaría eso. Pero una cosa son los deseos y otra cosa son las decisiones de gobierno. En general los gobiernos no toman las decisiones que reflejan los deseos de los gobernantes. Toman otras decisiones, las que pueden tomar, o las que, por ahí, las menos malas en el corto plazo. Y cuando hago ese cálculo, no creo que el escenario de default con los organismos internacionales sea de alta probabilidad, ni el de radicalización, porque no le conviene a la coalición gobernante. En la medida que haya democracia en la Argentina y voto, y no haya fraude en las elecciones, si el Frente de Todos se radicaliza, pierde al votante independiente y le facilita el camino a la oposición. No creo que un gobierno se autodestruya. Puede cometer errores no forzados, se puede equivocar en el manejo de la pandemia, puede tener una política económica equivocada, pero después de una elección ahí puede testear. Entonces la diferencia entre el 48% del 2019 y el 35, 38, 40, más menos de esta elección va a llamar a la reflexión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el cepo a la carne que se mantiene, con el paro que está haciendo el sector del agro, que históricamente ha sido un sector no solo muy profesionalizado, sino el tractor de nuestra economía por el tema del intercambio commodities? Mira, obviamente el cepo a la carne implicó una pérdida de más de $1.000 millones para la cadena, ¿no? Y además dejar a la Argentina detrás de países que siempre había tenido ese lugar como principal exportador. Le regaló el mercado a Uruguay, a Paraguay. Por eso ha tenido y tiene costos enormes. No justifico la política del gobierno, que ya demostró fracaso en las administraciones kirchneristas anteriores, pero sí entiendo la lógica. La lógica es muy sencilla. Ellos sacrifican voto del interior, sobre todo de Córdoba y Santa Fe, donde dan por perdida la elección, para ganar en el Gran Buenos Aires. Ellos creen que de este modo, tal vez no baje el precio de la carne, pero no sube lo que ellos creen que hubiera subido si mantenían una apertura a las exportaciones. Yo creo que es un error total eso, pero están convencidos que eso es así. Entonces, la lógica es ganar votos en el Gran Buenos Aires. Eso, si yo no me equivoco, implica que luego de las elecciones, pasadas las elecciones, es probable que se abra la posibilidad de una modificación de esta política que claramente no tiene resultados positivos. En el medio, el costo ha sido demasiado alto en lo material y en lo reputacional. En lo material, más de $1.000 millones. En lo reputacional, si vos tenés para comprar carne, vas a elegir un proveedor que te dé certidumbre, no alguien que te genere dudas, y si te ensartaste con la Argentina te va a costar volver a creerle. Pero lo bueno es que la industria es súper competitiva, la carne nuestra es excelente, y la posibilidad de recuperar los mercados está. Va a haber que trabajar mucho, pero bueno, el sector está sufriendo ahora un estrés innecesario, ¿no? ¿Crees que fue un error que María Eugenia Vidal pasara a competir
en Capital y no se quedara en la... Mira, no sé si fue un error porque María Eugenia no tenía indudablemente vocación, fuerza, ganas de competir en la provincia de Buenos Aires, hay que respetar esa decisión. Claro. Creo que Juntos por el Cambio tenía opciones más interesantes y más competitivas en la provincia, que no es cierto que ella era la candidata más competitiva, por lo menos los números así lo indicaban. Hay que ver el final del proceso para entender si en la ciudad Juntos por el Cambio puede volver a tener una elección de más del 50% de los votos. Algunos datos sugieren eso hoy. En la provincia creo que la combinación Santilli-Manes, Manes-Santilli, veremos la primaria, va a dar resultado, es una buena combinación. Así que yo creo que no fue un error, hay que respetar las decisiones personales de los políticos, porque en definitiva son ellos los que tienen que hacer campaña. Hacer una campaña en la provincia es un esfuerzo físico impresionante, impresionante. Y yo creo que eso hay que respetarlo también, ¿no? Quiero que me hagas un breve análisis de cómo ves hoy al presidente que está enfrentando el Olivos Gate por la fiesta que hizo para con Fabiola, su mujer. ¿Cómo ves a Cristina, a Axel Kicillof, a Máximo? Si acaso ves posible esto de que ya estén jugando a pensar en una reelección de las dos líneas dentro del peronismo. ¿Qué pasa con los exabruptos de Milei o los comentarios que hace Victoria Tolosa Paz, ¿no? En relación a algo que en general es más privativo de la intimidad de cada persona, ¿no? Seguro. El presidente sufrió un desgaste muy significativo. Su imagen hoy ha convergido con la de Cristina, casi no hay diferencia, con lo cual él perdió ese diferencial que tenía, sobre todo en el momento de la pandemia, donde realmente era un líder que gozaba de mucho apoyo, más del 60% de imagen positiva, muy raro en la Argentina eso lo perdió. Sigue siendo la figura con mejor imagen dentro de la coalición gobernante, pero obviamente perdió un montón respecto de su momento de mayor popularidad. ¿Por qué imponen o tratan de instalar la idea de reelección? Porque está muy débil, perdió credibilidad. Creo que la política comunicacional de la presidencia es errónea, habla demasiado, no tiene ejes claros discursivos para evitar los errores. Creo que eso el presidente lo debería revisar. Creo que se nota que no tiene experiencia ejecutiva. Ser jefe de gabinete de Kirchner implicaba un trabajo muy serio, responsable, pero gobernaba Kirchner, ¿no? Y creo que esa falta de experiencia en tomar decisiones se le nota a Alberto. Y finalmente me parece que es un líder que está tratando de convencer a sus socios que eres lo menos malo que puede tener. Que no sé si es bueno, pero cuando dice yo no te voy a traicionar ni a Massa, ni a Cristina, ni a Máximo, bueno, básicamente define algo que por ahí es difícil de admitir, pero es más vale malo conocido que bueno por conocer. Ustedes ya saben lo malo que soy, no busquen nada diferente, ¿eh? A Cristina la veo muy pragmática, ratificando la Cristina post-2017, admitiendo candidatos moderados en la ciudad y en la provincia, sabiendo que de otro modo perdía muchos votos, admitiendo que ella no tiene buenos candidatos. Bueno, no es poco, ¿no? No la veo hiperideologizada, la veo más pragmática y en todo caso preocupada por sus cuestiones que no resolvió. Muchos pensaban que el acuerdo frente de todos implicaba un pacto de impunidad. Esto no estaría pasando, ¿no? Su intento de modificar la justicia hasta ahora fracasó. Su intento de radicalizar la política, si es que lo intentó, muchos piensan que sí, tampoco funcionó. Así que no la veo, digamos, con tanta influencia, ni creo que tenga tanta responsabilidad en los actos administrativos del gobierno. En algunos casos sí, en otros no. Yo creo que el presidente tiene más responsabilidad que Cristina, por ejemplo, en el manejo de la pandemia, que fue bastante malo, ¿no? O sigue siendo bastante malo. A Kicillof lo veo desgastado y con la responsabilidad de manejar una provincia que es inabordable, con muchos recursos, con más recursos que tenía en su momento Vidal, con Macri, y hace una gobernación mediocre, como no puede ser de otro modo, una provincia que requiere una reforma estructural muy profunda que nadie plantea, ni siquiera Kicillof, ¿no? Y además de una población que está sufriendo también la falta de vacunas, porque sí, creo que lo que marcó la diferencia también de la caída económica y social ha sido la falta de acceso a un plan razonable y vacunas en tiempos adecuados, efectivo, ¿no? lógico, cuando el resto del mundo
Y a Máximo lo veo también desgastado, no tiene una imagen positiva relevante, tiene menos imagen positiva que la madre. Él afirmó su liderazgo en la provincia de forma bastante controversial y también se adaptó a las circunstancias. Está buscando aliados en el peronismo para salir de esa isla donde él se siente cómodo, que es la Cámpora. Eso no le alcanza para llegar al poder. Tiene que conquistar a un peronismo que hasta ahora no ha demostrado demasiada voluntad de sumarse, ¿no?, al kirchnerismo. Así que el oficialismo tiene limitaciones significativas. En la oposición hay, yo creo, 3 o 4 figuras que hay que destacar. Larreta, por supuesto, es el líder que tiene más perspectivas de liderar una fórmula en el 2023, pero no es el único, ¿no? Macri sigue teniendo pretensiones, veremos si puede volver a ocupar centralidad, cosa que ha perdido. La UCR va a intentar también colar algún candidato, y en el PRO está Patricia Bullrich, ¿no?, que también ha demostrado que tiene voluntad de liderar un proceso. Yo creo que en esos nombres están. En la UCR podrá ser algún gobernador, podrá ser Manes si le va bien en la provincia, pero creo que hay ahí más debate sobre el liderazgo de una coalición que no tiene un jefe. ¿No se ve un recambio de figuras o un cisne negro a veces, no, como le dicen, de que pudiera aparecer algún factor? Tal vez ya sucedieron, como fue el Vacunagate o el Olivos Gate. Bueno, pero eso es bueno, o sea, que el sistema político tenga estabilidad es importante para los negocios, es importante para la reputación del país, es condición necesaria, no suficiente. Hay que tener un plan económico, hay que tener un liderazgo lógico, conducción económica razonable, cosa que lamentablemente no tenemos, ¿no? Pero estabilidad es un requisito en la política para poder administrar mirando en el mediano y largo plazo. Me nombraste a Milei, yo creo que vale la pena una reflexión ahí, al margen del personaje, que es muy histriónico y tiene características. Es raro encontrar un economista con mucha formación y mucha cultura. Ha demostrado ser una persona muy brillante en el ámbito económico. Ahora se lo ve muy desestabilizado en sus apariciones públicas. Está bien, pero fue cantante de rock y arquero. Las 3 cosas juntas no lo vas a encontrar fácilmente. No, claro que no. Y se nota. A ver, Milei, al margen del personaje, preguntate, ¿la centroderecha en la Argentina tenía un espacio electoral? Sí, siempre lo tuvo. Lo tuvo López Murphy con Recrear, lo tuvo antes Caballo con la Acción para la República, antes la UCD, antes el Partido Federal, UDELPA, en fin. Había una tradición de voto de centroderecha que en la Argentina, por un momento, estaba dentro del PRO. En la medida que Cambiemos se mueve al centro con vocación de ganar una elección presidencial, obviamente abandona credenciales de más centroderecha. Ahí eso, lo ves a Espert. Ahí está Espert, ahí está Milei, otros dirigentes en el nivel provincial. Me parece lógico que eso ocurra, sano, entre otras cosas porque Cambiemos no tiene un discurso económico claro. Todavía no hizo ni el duelo del fracaso de Macri, ni tiene una propuesta fresca respecto a lo que hay que hacer ahora. Tanto Espert como Milei tienen ideas económicas mucho más nítidas, te pueden gustar o no, pero tienen una propuesta económica, y eso yo creo que también alimenta el debate público y fuerza a las otras coaliciones que compiten a tener también propuestas económicas diferenciadoras. Así que la competencia siempre es buena en todos los ámbitos, sobre todo en la política, ¿no? ¿Expectativas tuyas para de acá a fin de año? ¿Y cómo ves 2022? Me gusta repetir una frase de Juan Carlos de Pablo, y es que en la Argentina va a pasar de todo y no sabemos el orden. Yo creo que hay que estar preparado para eso, ¿no? Para escenarios dentro de un marco de estabilidad en lo político. En lo económico puede haber alguna turbulencia, esperemos que no sea demasiado dura. ¿Qué te imaginas? Una corrección cambiaria, casi inevitable, debates. ¿De qué orden? No, jamás, ojalá supiera eso, pero hay un atraso cambiario que es evidente, la brecha entre el dólar oficial y el dólar real de mercado, paralelo, poner el nombre que quieras, libre, es más del 80%, eso no puede mantenerse en largo plazo. Y veo también que hay muchos precios pisados, que con este clima tan incierto, bueno, la demanda de dinero es muy baja, nadie quiere pesos, ¿no? Así que cuidado con eso, veo eso. El 2022 va a ser un año crítico. Al margen del resultado de las elecciones, la Argentina ahí tiene que acordar con el fondo, tiene que hacer una corrección fiscal significativa. Ahí sabremos si tenemos chance de a poquito focalizar en lo importante en la economía, que es la estabilidad, y generar condiciones para el crecimiento. Si aprovechamos el 22,
tal vez en esta década la Argentina converja a una inflación de un dígito y vaya a un proceso de maduración, digamos, de alguna política seria de crecimiento, ¿no? Sergio, hablemos ahora de la relación Brasil-Argentina y de cómo necesitamos revitalizar el Mercosur, porque vemos que el mundo se une por regiones y la Argentina, como mencionábamos antes, no está trabajando o tiene todavía un potencial para crecer mucho mayor si articula estrategias público-privadas. Sabemos del porcentaje de crecimiento que acompaña a cada punto de PBI de Brasil, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esto? La relación bilateral no está pasando por su mejor momento, lo cual es obvio, por las características de los presidentes, por las características de las coaliciones que respaldan a ambos presidentes, a pesar de lo cual hay cosas importantes que están ocurriendo. Entonces, si en el peor momento pasan cosas buenas, uno supone que esto podría mejorar muchísimo, ¿no? Ahora, el Mercosur, como existió hasta ahora, claramente no le sirve a nadie. Así que yo creo que hace falta repensar el Mercosur. En mi opinión, hay que flexibilizarlo más. Tal vez la idea de unión aduanera era demasiado ambiciosa y tal vez una redefinición como una área de libre comercio nos convendría a todos. Y dos elementos adicionales. Hay, en este momento, en este contexto, algo muy importante que nos une, que son necesidades. Por ejemplo, Argentina tiene un área que ya produce y puede producir mucho más hidrocarburos que Vaca Muerta, y Brasil, fundamentalmente el sur, tiene un déficit energético en un contexto donde, con la sequía y el cambio climático, hay una crisis histórica en Brasil, la peor en 90 años. ¿No? Entonces, claramente, Argentina puede, por ejemplo, construyendo junto con Brasil un gasoducto, generar la obra de infraestructura más importante de la región, probablemente en historia. Claro. Una pavada, pero no es una pavada. Entonces, si en el momento más duro se está planificando esto, hay interés de ambas partes y obviamente la posibilidad de que se concrete en los próximos 10 años, estamos bárbaros. ¿Por qué? Porque te demuestra que lo concreto predomina por sobre cualquier discusión ideológica, ¿no? Así que eso me parece un punto importante. Lo segundo, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia tienen la posibilidad de constituir más adelante, en algún momento, una asociación para representar a la región en lo que mejor hacemos, que es producir proteínas. Y así como hay una OPEP que regula más o menos la producción de petróleo, nosotros podríamos perfectamente coordinar entre nosotros la producción de proteínas de origen vegetal o incluso de origen animal. Y nos daría un poder de negociación en el mundo impresionante. ¿Puede ocurrir eso? Bueno, es cuestión de plantearlo. Hay potencial asociativo más allá del Mercosur. Esto no implica romper el Mercosur, claro, implica... no se puede plantear en términos excluyentes, sino complementarios. Entonces, uno mira los Gran intereses. desafío. Cuando mira los intereses, ves que hay un camino de cooperativo donde todos ganamos. Así que yo creo que eso nos obliga a no ser tan pesimistas. Muchísimas gracias, Sergio. Ha sido un placer tenerte en este programa de líderes nuevamente vivencial. Y en este cierre me gustaría que compartas con nuestra audiencia cuál fue tu aprendizaje en esta pandemia. De todo. Primero, convivir con la incertidumbre. Uno ya estaba acostumbrado en este mundo, pero la verdad que me obligó a repensar muchas cosas. Segundo, replantear los afectos, ¿no? Yo tengo la suerte de tener a mis padres vivos y todo esto, digamos, modificó el papel que yo pensaba que tenía en la relación con mis viejos. Y en general, digamos, uno creo que valora mucho más la cercanía y el contacto que antes, ¿no? Sergio, ha sido un gusto hacer esta entrevista acá desde el Alvear Palace Hotel, nuevamente en un formato presencial. Un placer como siempre.
Hola Taos. Llegó Taos, tu próximo SUV. Volkswagen. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.